Buenas tardes, mi nombre es María Esperanza Rojas y en esta oportunidad les voy a hablar para efectos de la temática de la unidad 2 acerca del aprendizaje y algunas teorías de aprendizaje. En primer lugar, quisiera mencionar qué es el aprendizaje. Si bien es cierto, han sido muchos los autores que han querido definir lo que es el aprendizaje sin tener realmente un éxito, ya que el aprendizaje, primero que nada, es único de cada persona, es muy variado. Sin embargo, comprende ciertos parámetros. Estos parámetros tienen que ver con el hecho de que el aprendizaje es un proceso a través del cual podemos adquirir ciertos conocimientos, habilidades y competencias útiles para nuestra vida y que conlleva de cierta manera un cambio o una modificación en la conducta. Eso es lo que se pudiera definir de forma general como un aprendizaje. Ahora bien, para efectos de nuestra exposición, yo escogí el tema de las teorías conductistas y la teoría sociocultural. En este caso, dentro de las teorías conductistas tenemos como pionero y fundador a Iván Pavlov, con su teoría de los reflejos condicionados. Esta teoría tiene que ver con el hecho de que es el estímulo el que da origen o determina una respuesta, en donde el aprendizaje se da como una reacción condicionada, y es lo que él denominó el condicionamiento clásico. Más adelante vamos a ver de qué va este condicionamiento clásico. Pero en primer lugar, podemos decir que también existen dos tipos de estímulo: el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. El estímulo condicionado es aquel por el cual de primer momento se presenta como un estímulo neutro, pero que al estar determinado o al ir acompañado de otro estímulo que genera una respuesta, bien sea negativa o positiva, ya ese estímulo va a estar condicionado y la respuesta que va a dar va a ser condicionada. Ahora bien, el estímulo incondicionado es aquel por el cual, al haber un estímulo que no presenta ningún tipo de condicionamiento, la respuesta de igual manera va a ser incondicionada. Son estímulos que se dan innatos, son respuestas inmediatas y que no requieren o no sugieren un tipo de aprendizaje específico. Ahora bien, tenemos, como podemos ver en la imagen y como ya podemos conocer, el experimento que realizó Pavlov, en donde se muestran de cierta manera las etapas de este condicionamiento clásico. En primer lugar, tenemos que se le presenta al perro un estímulo que de primer momento puede ser condicionado, que sería la comida. El perro comienza a salivar, ¿ok? De forma natural, empieza a salivar. Luego tenemos que se le presenta un estímulo incondicionado, que es el sonido de esta campana, en donde al perro le produce una respuesta incondicionada porque para él solo el sonido de la campana no representa nada. Ahora, en el tercer estadio, cuando se le presenta el estímulo condicionado y el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, es decir, la comida y el sonido de la campana, el perro comienza a salivar y ya genera en él una respuesta condicionada, no solamente por el sonido de la campana, sino por el alimento que está viendo. Y por último, tenemos que a la respuesta que en un primer momento era al estímulo que desde un primer momento era incondicionado, pues ahora pasa a ser condicionado y por ende la respuesta también pasa a ser condicionada. En segundo lugar, tenemos a Edward Thorndike. La teoría de él se basó en las teorías del aprendizaje por ensayo y error. Él siguió los pasos de Pavlov y sin embargo él afirmaba que el individuo debía dar respuesta o resolver una situación asociando el estímulo con la respuesta que se esperaba que diera. En este sentido, para Thorndike se pasó del condicionamiento clásico al condicionamiento experimental. Ahora bien,
En cuanto a los tipos de aprendizaje en esta teoría de Thorndike, tenemos el condicionamiento clásico o respondiente y el condicionamiento instrumental. El condicionamiento clásico tiene que ver o consiste en aprender la relación entre sí de varios sucesos del entorno. Y el condicionamiento instrumental consiste en aprender la relación entre varios elementos contextuales y de esa manera sacar o determinar el comportamiento. En cuanto a las etapas, se dice o consiste en que si hay una respuesta emitida ante un estímulo y que esta respuesta se relacionaba o daba una consecuencia placentera, entonces esta asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece y queda grabado en la memoria. Esto es lo que Thorndike denominaba la teoría o la ley del efecto. Siguiendo con nuestra exposición, nos encontramos a John Watson, el cual definió a su teoría como la teoría de formación de hábitos y condicionamiento. Él solamente se centró en lo que era la conducta, mas no en los procesos cognitivos que iban inherentes a ella o en los procesos mentales asociados. Su teoría señalaba que al darse un estímulo neutro, si éste se une a un estímulo que no esté condicionado y éste origina en el individuo una respuesta, la cual indica que el individuo ya está preparado o está listo para recibir este estímulo incondicionado. Es por esto que John Watson afirmaba que el comportamiento se trata o es una adaptación del organismo al ambiente. Ahora bien, bien es conocido también el experimento que realizó John Watson llamado el pequeño Albert, en donde al estímulo incondicionado, el bebé obtiene una respuesta completamente incondicionada, porque para él, en este caso, al enseñarle este animal, la rata, no tiene ninguna prevalencia, para él no significa nada de estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Ahora, al mostrarle o al hacerle ruido con el martillo, este estímulo genera en el niño una reacción y ya pasa a ser una reacción condicionada al golpe del martillo. Ahora bien, cuando se le presenta en el tercer espacio, se le presenta esta rata con el martillo, ya el niño obtiene una respuesta condicionada simplemente por el hecho de ver lo que puede suceder. Y por último, al mostrarle nada más el animal que en un primer momento fue un estímulo incondicionado, ya para el niño pasa a ser una reacción condicionada porque le sucede el miedo. Thorndike quería de esta manera comprobar de que el miedo era una habilidad aprendida, o sea, era una reacción aprendida. Seguimos con nuestra exposición y nos encontramos con Skinner, el cual denominó a su teoría como la teoría sobre el condicionamiento operante. Él básicamente siguió la propuesta de Watson, sin embargo, le introdujo un elemento importante, que es la observación de elementos introspectivos en la investigación. Estos elementos introspectivos tienen que ver con los sentimientos. Para Skinner, el aprendizaje se da bajo un condicionamiento operante. No se limita simplemente a reaccionar ante estímulos, sino que actúa espontáneamente sobre el medio, provocando en él consecuencias que determinan las formas de comportamiento. Para Skinner, el modelo de condicionamiento tiene que ver con lo que es el estímulo, la respuesta y el refuerzo. Podemos ver en este sentido que para él los tipos de refuerzo podían ser positivos o negativos. El refuerzo, al refuerzo positivo simplemente pues ya quedaba instaurado o guardado en la memoria. Ahora bien, el refuerzo negativo, si no se le daba seguimiento, pasaba a la extinción. Ahora, solamente voy a mencionar las etapas en este tipo de aprendizaje para efectos de que el video no sea tan largo.
Tenemos que dentro de las etapas del aprendizaje en Skinner se encuentra la adquisición, la generalización, la discriminación, la extinción y la recuperación espontánea. Ahora, tenemos también, por último, dentro de las teorías conductistas, a Albert Bandura. La teoría que él desarrolló fue la del aprendizaje social y propone que el individuo puede aprender a través de instrucciones o mediante la observación de un modelo. Este aprendizaje se produce a través de la interacción social y la relación o la observación del comportamiento de los otros. Los tipos de aprendizaje social son el aprendizaje observacional, el aprendizaje vicario, el aprendizaje corporativo, el aprendizaje por tutoría y el aprendizaje basado en el juego. En este caso me gustaría mencionar o explicar un poco acerca de los dos primeros tipos, es decir, el observacional y el vicario. El aprendizaje observacional tiene que ver con que el individuo o el niño aprende por lo que ve en su entorno. Esto debido a la interacción social con los otros. Entonces, es súper importante esa relación que tienen los niños desde pequeños con la sociedad, con sus pares, con sus amigos, con sus compañeros, con los maestros, porque de esa manera el niño adquiere un conocimiento solamente o por simplemente el hecho de observar. Ahora, el aprendizaje vicario es cuando el estudiante o el niño ve que a otro compañero le sucede alguna consecuencia, bien sea positiva o negativa, de la ejecución de sus actos. De esta forma, el niño aprende a que eso que hizo el compañero estuvo bien o estuvo mal. Ahora, dentro de las etapas de este aprendizaje social, tenemos la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Dentro de las teorías socioculturales encontramos a Lev Vygotsky y a Reuben Feuerstein. Vygotsky habla acerca de la teoría de construcción social y colaborativa, pues él desarrolla una teoría también social en la que sostiene que tanto la comunidad como el lenguaje juegan un papel determinante en el aprendizaje. Nacemos con 4 funciones mentales elementales, que son la atención, la sensación, la percepción y la memoria. Estos elementos, y junto al entorno social, son los que nos van a ayudar a desarrollarnos y finalmente poder obtener funciones superiores. Dentro de los tipos del aprendizaje de Vygotsky tenemos el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por imitación, el aprendizaje por instrucción y el aprendizaje autónomo. Y las etapas de este tipo de aprendizaje se basan en el desarrollo real, que tiene que ver con lo que el niño ya sabe que puede hacer, lo que ya está completamente adquirido, el aprendizaje adquirido y ya estructurado en su memoria. Luego está la zona de desarrollo próximo, que es aquello que puede realizar con ayuda de otro. Vygotsky lo llamaba el otro más conocedor, un tutor, un maestro, un adulto, un hermano mayor, o sea, alguien que lo ayudara a realizar o a cumplir esas competencias que el niño todavía las tenía de alguna manera en potencia. Y luego tenemos esta zona de desarrollo potencial, que es cuando ya el niño adquiere esa habilidad que estaba desarrollando. Por último, tenemos a Reuben Feuerstein, que habla acerca de la teoría del aprendizaje mediado. Esta teoría consiste en la manera en la que el estímulo es presentado y transformado por medio del agente que funge como mediador. La experiencia de aprendizaje se da, en este caso, mediado y representa una interacción que va marcada por una serie de necesidades culturales entre el niño y el medio ambiente.
En esta última imagen podemos ver cómo es que se presenta el aprendizaje mediado, en donde la S es el estímulo externo, en donde la O es el individuo o la persona que recibe el estímulo, la R es la respuesta y la H es ese pues, estímulo o agente mediador que proporciona, que va desde el estímulo a la persona y desde la respuesta a la persona. Bueno, muchísimas gracias por la atención.